Muy buenos días, amigos, hermanos, hermanas que nos escuchan una vez más esta mañana. Gracias por el privilegio de poder ah, tener este tipo de encuentro, aunque sea a través por los medios que nos son posibles. Es una bendición siempre poder escudriñar la palabra de Dios juntos y encontrar solamente lo que Dios tiene para nosotros. Es tan distinta la vida, es tan interesante la vida, es tan una vida tan dinámica cuando entendemos que hay un plan, que Dios nos dio vida, nos creó, pero también Dios tiene un plan. Y es en ese momento en que nosotros entendemos el plan de Dios, nos inmiscuimos, nos insertamos, nos agregamos, nos sometemos, nos ofrecemos al plan de Dios y de repente las cosas comienzan a manejarse de diferente manera. No que todo va a ser perfecto, pero las cosas comienzan a funcionar de una manera que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad para manipular cosas y eso. Nos damos cuenta que, bueno, esto de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en realidad que sí tiene sentido. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de hacer esto y estar juntamente con ustedes, aunque sea a través de los medios, es una bendición porque juntos descubrimos cuál es la voluntad de Dios y cómo aplicamos la voluntad de Dios, cómo aplica la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. Continuamos en nuestro estudio en Primera de Pedro. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, verso número 7. Solamente un verso porque hay mucho que decir aquí en cuanto a la sumisión bíblica. Ustedes saben que hemos estado hablando de este asunto de la sumisión bíblica. Les recuerdo, Primera de Pedro se compone prácticamente de tres segmentos principales. El primero, la salvación del creyente, la sumisión del creyente y luego el servir del creyente. Entonces, estamos en el corazón de la epístola, por así decirlo, que tiene que ver con la sumisión bíblica. Y ya hemos hablado de sumisión bíblica en otros campos. Por ejemplo, hablamos de la sumisión bíblica de los siervos y vemos lo que el Señor dice: someter a toda institución humana, no solamente autoridades que son de gobierno, pero a cualquier tipo de autoridad humana nos sometemos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Obviamente hay ciertos parámetros, hay ciertos balances. La Biblia siempre nos da balances. Así que dice: sean ciudadanos ejemplares, sométanse a las autoridades. Y luego nos dice: sean empleados ejemplares, sométanse a sus empleadores. Y vemos que todas estas cosas, aun cuando son difíciles de estudiar y de digerir y decir, ¿cómo es posible que tenemos que someternos? Es lo que la Biblia nos enseña, porque detrás de cada autoridad, ya sabemos, la autoridad suprema, detrás de toda autoridad humana está siempre la autoridad de Dios. Luego ya nos adentramos más al círculo familiar y la semana anterior, no la semana pasada, pero antes vimos lo que es la sumisión de una esposa a su esposo. Aun si este esposo, en el caso de lo que vimos aquí, si este esposo era no creyente. Bueno, hoy toca el turno a los varones, a los esposos, y qué es lo que es la Biblia tiene que decir acerca de cómo el esposo debe también ejercer y debe practicar este asunto de la sumisión bíblica. Así que pidamos a Dios que nos dé sabiduría y podamos deshojar este tema que es tan importante y tan maravilloso, en verdad. Y verán que es un gozo aprender estas cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios para la honra y la gloria de Dios. Siempre en esos términos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, para darle gracias primeramente por otro día en que podemos, Señor, reunirnos, si así se quiere decir, delante de usted para estudiar su palabra, para aprender juntos y para descubrir lo que usted tiene para nosotros. Su palabra dice que estas cosas que se escribieron para nuestra instrucción fueron escritas. Así que enséñenos, Dios, por su Espíritu Santo, a vivir de acuerdo a su voluntad para la honra y la gloria de su nombre, porque se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema de nuestro estudio es sumisión en el matrimonio y entre paréntesis abajo, para el esposo. Y tal vez al comienzo ya, con el puro título decimos, espera, ¿dónde en la Biblia dice que el esposo debe someterse a su esposa? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir al respecto y es importante. Pedro
con un solo verso se dirige a los esposos y les dice esto en el verso número 3 del capítulo, en el verso 7 del capítulo 3, perdón. Dice así: vosotros, maridos, igualmente, y eso es importante, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un verso solamente, pero cuánta enseñanza hay en este verso. Para empezar, les debo decir esto. Vamos a comenzar no necesariamente en este verso 7 del capítulo 3 de Pedro, pero vamos a comenzar en el libro de Efesios en el capítulo 5. Pero antes que vayamos allá, déjenme decirle cómo esto va a estar ligado a lo que anteriormente hemos hablado. Vosotros, maridos, igualmente, cuando usa esa palabra igualmente, ¿igualmente a qué? ¿Igualmente a quién? Nota que aquí dice vivid con ellas, ni siquiera dice esposas, porque da por hecho que tenemos el contexto de lo que estamos hablando en el capítulo. Anteriormente estamos hablando de las esposas, cómo la esposa se somete a un esposo aun cuando el esposo no es creyente. Pedro entonces dice de la misma manera, así es como dice aquí, cuando dice igualmente, de la misma manera. ¿Cómo de la misma manera? Sí, el contexto de lo que hemos estado hablando es que una palabra, sumisión, ese es el contexto. Entonces, en el contexto de sumisión bíblica, la Biblia dice aquí, de la misma manera, ustedes esposos deben vivir con ellas, las esposas, da por hecho que ya entendemos eso, sabiamente. Aquí viene el punto. Sabiamente es en este ámbito de sumisión mutua. Y vamos a ver cómo la Biblia enseña que la sumisión en el matrimonio es mutua. Lo digo lentamente. La sumisión bíblica nos enseña que la sumisión en el matrimonio es una sumisión mutua. Esposo, esposa, esposa, esposo. Es mutuo. Y también nos enseña que hay este asunto de sumisión para el esposo, porque cuando nos habla de este contexto, no solamente vamos al capítulo 3, verso 1, donde habla de las esposas, pero vamos también al capítulo 2, verso 13 y al capítulo 2, verso 18, que habla de los ciudadanos, de los empleados, de las esposas, y en el capítulo 3, verso 7 de los esposos. 4 aspectos de esta sumisión. Entonces, para todos funciona de la misma manera. A eso es lo que se está refiriendo Pedro para comenzar. Lo entendemos así, no vamos a tener ningún problema. Pero la sumisión bíblica que nos habla la Biblia, particularmente en estos capítulos 2 y 3 de Primera de Pedro, no es algo que usted y yo podemos desarrollar por nuestro propio impulso, deseo o anhelo. Es solamente cuando seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de sumisión. Ahora bien, yo le pregunto, cuando hay personas que dicen no hay un verso en la Biblia que diga que el esposo debe someterse a la esposa, la pregunta inmediata tendría que ser, ¿cuál es la máxima expresión de sumisión en la Biblia? Yo le pregunto, piense por un momento, ¿cuál sería la máxima ilustración, la máxima expresión de sumisión en la Biblia? Y tendríamos que todos forzosamente llegar a la conclusión de que hay uno y uno solamente. Ejemplo, y ese es el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la más grande demostración de sumisión en la Biblia? Cuando Jesús, sometido a la voluntad del Padre y por la necesidad de su gente, se dio a sí mismo para morir en la cruz, dando así nacimiento a su iglesia. ¿Entendemos eso? La máxima expresión de sumisión en la Biblia fue Jesús yendo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Es la máxima expresión de sumisión en la Biblia. Y si ese es el caso, entonces, que el más grande ejemplo de sumisión es Jesús mismo muriendo en la cruz del Calvario, entonces debemos tomar ese ejemplo de sumisión. Si como ciudadano en una sociedad que tal vez no es cristiana, una sociedad que es antagónica, que es opuesta, que es hostil al cristianismo, si como ciudadano sigo el ejemplo de Jesús, no tengo ningún problema someterme a las autoridades. Si como empleado veo el máximo ejemplo de Cristo Jesús, no tengo problema someterme a mi empleador. Si como esposa la mujer busca el ejemplo de Cristo Jesús como lo más grande que ella anhela ser,
no tiene problema en someterse. De la misma manera, igualmente dice Pedro, el esposo, teniendo a Jesús como el máximo ejemplo de sumisión, el esposo no tiene ningún problema. ¿Cómo lo encadenamos? Efesios capítulo 5, por eso les dije, vamos a comenzar allí. Efesios capítulo 5. Normalmente cuando se trata de pasajes en el matrimonio, por lo regular, y yo lo he escuchado muchas veces, cuando comienza el tema del matrimonio, particularmente desde la plataforma de Efesios capítulo 5, por lo general comienzan en este verso. El verso 21, el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, pero no debe ser así. El contexto comienza, de hecho, en el verso 18. El contexto del matrimonio debe comenzar en el verso 18 de Efesios 5. ¿Qué dice Efesios 18? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Después de que dice que debemos ser llenos del Espíritu, eso es constantemente. Sea siempre siendo lleno del Espíritu. Eso es lo que dice en el original griego. Una acción constante. Constantemente siendo lleno del Espíritu. Si es así, entonces, después de eso, viene el verso 21 que dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Sí, la sumisión bíblica siempre es un asunto mutuo. Después de verso 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces la instrucción es para la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice, ¿por qué deben ser sujetas? Dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vuelvo y repito, el énfasis es no necesariamente el asunto de la sujeción o la sumisión. El énfasis es la llenura del Espíritu. Ambos, Pablo y Pedro, nos van a pedir algo que es prácticamente imposible en la fuerza de tu carne. No lo puedes hacer. Tu carne es egoísta y no le gusta someterse a nadie. Pero el espíritu afable de una persona llena del Espíritu no tiene ningún problema en someterse a las instituciones, a los empleados, a la esposa, al esposo. No tiene ningún problema. Porque Jesús vino y lo hizo por nosotros. ¿Y cuál es la clave en la vida de Jesús en su ministerio? Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Siempre fue Dios. Pero lo que hizo, lo hizo como hombre. ¿Y cómo fue que lo hizo? Nos dice la Biblia. Fue bautizado en el agua por Juan el Bautista. Cuando salió del agua, el Espíritu descendió sobre de él. Y la voz del cielo, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ahora. Y luego nos dice inmediatamente, Jesús entonces lleno del Espíritu fue llevado al desierto. ¿Entienden eso? Debemos entender eso. Todo lo que estamos hablando sería solamente buenos deseos sin la llenura del Espíritu. El énfasis, la clave, el secreto, la llave para esta vida en su misión, en cualquier aspecto que nos encontremos, es siempre la llenura del Espíritu. Pablo por eso toca estos puntos y dice, si eres lleno del Espíritu, no tienes problema en someterte a ninguna persona. Si eres lleno del Espíritu, como casada te vas a someter a tu marido. Y si eres lleno del Espíritu, como marido vas a ser la cabeza de tu hogar. Si no eres lleno del Espíritu, vas a hacer cualquier cosa menos la cabeza. Verso 24 nos dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Noten que dice, en todo. Y aquí viene lo bueno. Maridos, vean esto, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ay, ay, ay. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Primera cosa, incondicionalmente. ¿Qué es eso? Amor ágape. El problema es que la palabra amor se ha corrompido tanto que la gente, en verdad, han pisoteado esta palabra.
Y todo el mundo, oh, amo esa película, oh, amo chocolate, amo las fresas con crema, amo, y todos, amo mi perro, todos aman a cualquier cosa. Y con esa misma mentalidad y a veces con esa misma actitud decimos, yo amo a mi esposa, y la esposa, yo amo a mi esposo. Porque es fácil, es una palabra que viene casi automáticamente mezclada con estas cosas que no tienen sentido. Pero por eso la Biblia nos dice aquí, esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Te voy a dar ciertas características de cómo Cristo amó a la iglesia. Número 1, la amó incondicionalmente. Como dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El marido no tiene que esperar que su esposa sea perfecta, que cocine bien, que haga esto, que lo otro. El marido debe amar a su esposa tal y como es, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. Y la palabra aquí donde dice, maridos, amar a vuestro, es un mandamiento, no es una sugerencia. No es una invitación, no es una opción abierta, no, es un mandamiento, es imperativo. Ama a tu esposa, punto. Y la vas a amar de esta manera, incondicionalmente. No es el amor emocional del que tanto hablamos. No, este tipo de amor representa el acto de la voluntad de que uno desea y busca lo mejor para la persona a quien se ama. Cuando yo le digo a mi esposa, te amo, ella debe entender que cuando yo digo te amo, le estoy diciendo, estoy en una posición ahora mismo en donde busco lo mejor para ti, darte lo mejor, proveerte lo mejor, hacer siempre lo que es mejor. Es el deseo de mi corazón hacer lo mejor que puedo para ti y por ti, para tu más alto beneficio. Eso es cuando decimos amar. El marido debe amar a su esposa de manera tal que busca lo mejor de su beneficio, lo mejor para su provisión, lo mejor para su esposa. Él hace esto porque primeramente ama a Dios y Dios lo ama a él. Repito, este tipo de amor solamente es posible si es el fruto del Espíritu. La Biblia dice, y el fruto del Espíritu es amor. Amor ágape, amor incondicional. Así que este es un tipo de amor que es costoso. Déjame decirte esto. Este tipo de amor es costoso. Este no es amor a la ligera, no es amor emocional, no es amor repentino. No es un amor que bajo el razonamiento necesario determina, aún en estas circunstancias, voy a amar a mi esposa porque quiero lo mejor para ella, voy a hacer lo mejor para ella, no espero nada a cambio, me interesa que ella reciba el más alto beneficio que venga de mi parte. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea, a morir si fuese necesario, porque lo que me interesa es el más alto beneficio para ella. Y esta es una acción constante de todos los días. Si mi esposa sabe que el deseo de mi corazón diariamente, antes de cualquier cosa, Dios, gracias por otro nuevo día, gracias por permitirme abrir mis ojos. Ahora que me voy a levantar, Señor, de esta cama, te pido en el nombre de Jesús que me llenes con tu espíritu y que me uses, Dios, para la honra y la gloria de tu nombre. Y antes de cualquier cosa, esposa, debes de saber que te amo. Y lo que ella escucha es, debes de saber que hoy voy a dedicar mi vida 100%, con todas mis fuerzas, con toda mi pasión, con toda mi energía, para hacer lo mejor que puedo hacer para que tú recibas el más alto beneficio, la más alta honra. ¿Qué va a estar haciendo esta esposa? ¿Cómo es que esa esposa va a tener problema en someterse a sí misma a este tipo de esposo? Es irresistible ese tipo de amor. No solamente que Jesús ama a la iglesia, así como dice aquí verso 25, incondicionalmente, pero dice aquí, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Segundo, incondicionalmente y con un amor que se sacrifica. ¿Qué estás dispuesto a dar? Mira, ¿qué estás dispuesto a dar como esposo para lograr el más alto beneficio para tu esposa? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Muchas veces el esposo no está dispuesto a sacrificar su tiempo con los amigos o su
pasatiempo favorito o sus deportes o su trabajo o su carrera o no sé yo, su negocio. El esposo que ama a su esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, la ama incondicionalmente y número 2, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Esposa, tú sabes que amo el fútbol, pero estoy dispuesto a dejar eso con tal de que seas la esposa mejor proveída, la esposa más amada, la esposa que sabe que su esposo busca lo mejor para ella, aun que yo tenga que sacrificar cosas personales. Digo, le cuento esto a la gente que no tiene conocimiento de Dios, que no es llena del Espíritu, al hombre que no tiene el Espíritu y que no es lleno del Espíritu, y me va a decir, está loco. Eso no tiene sentido. Es un amor que sacrifica. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por el amor de tu esposa, por amor a tu esposa? Otro aspecto aquí dice del amor de este esposo hacia su esposa. No solamente que Cristo la amó incondicionalmente y con un amor que se sacrifica. Verso 26, un amor que santifica. Ups. ¿Qué significa esto? Es un amor que santifica. Es un amor que dice, quiero lo mejor para ti y no quiero nada sucio que caiga en ti. Voy a hacer lo posible, lo más que pueda de mi parte para que no te contamines, pero para que seas para uso exclusivo, no mío, para uso exclusivo de Dios. Que seas separada del mundo de maldad, que seas separada de la inmundicia, de la corrupción, de la maldad, para Dios, para la honra y la gloria de Dios. ¿Santificas a tu esposa? Yo no creo, no. ¿Lo haces? ¿Tu esposa aprende la Biblia de ti o del pastor de la iglesia? ¿Tu esposa escucha que oras por ella todos los días? ¿Lees la Biblia? ¿Le enseñas? Si tu esposa tiene dudas en la Biblia, de hecho, lee la Biblia para empezar, porque aprende de ti. ¿Eres un ejemplo a seguir para tu esposa en cuanto a pureza, devoción, espiritualidad, entrega, humildad delante de Dios? Si tu esposa tuviera que imitar la vida de oración de alguien, ¿te imitaría a ti? Si tu esposa se tendría que llegar a mirar un ejemplo para cómo enamorarse de Jesús, ¿te miraría a ti? Cuando tu esposa piensa en una persona que es seria y que es una persona que tiene una devoción intachable para Dios, ¿piensa en ti? Es la Biblia. Es la Biblia. Jesús santifica a su iglesia. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este libro. Esposa, venga, siéntese. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. ¿Cada cuánto lo has hecho? No quiero ahondar en estos puntos, pero solamente quiero que te sirvan de referencia y que te analices a ti mismo delante de Dios. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué fácil es para el esposo, después de años de casado, comenzar a criticar a su esposa. Ya estás gorda, no te peinas, mira cuántas canas tienes. Mira cómo tienes. Cuando el esposo se olvida que la esposa es un reflejo de lo que él es, la Biblia lo dice clarito. Corona del esposo, eso es reflejo de lo que es el esposo, es su esposa. Cuando yo miro a una mujer en la iglesia o una mujer cristiana, de inmediato pienso, este es el tipo de esposo que esta señora tiene. Es la Biblia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Tú cuidas, tú te alimentas, tú te bañas, te vistes, te cuidas todo porque quieres estar bien. De esa misma manera deberías cuidar a tu esposa, no criticarla, lavarla con el agua de la palabra, purificarla.
Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Debes cuidar a tu esposa porque ella y tú son uno en el Señor. Interesante aquí que dice que la cuida, que la protege, que la sustenta y la cuida más bien. Sustento y la palabra sustento y la palabra aquí para cuidar es no solamente que le proveo todo lo necesario, pero que la traigo. La palabra cuidar aquí necesariamente quiere decir como un aspecto de darle calor a alguien por el calor de tu cuerpo. En otras palabras, pues, para que me entiendan y perdonen, apapacha a tu esposa, aprende a abrazar a tu esposa, que se sienta protegida, proveída y que sienta el calor del esposo que dice, estoy aquí para darte lo mejor, busco lo mejor, quiero lo mejor, voy a dar mi vida si es necesario para proveerte de todo lo necesario, para que crezcas, para que seas madura, para que seas pura, para que seas limpia, para que seas santa delante de Dios. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Ese es un esposo que no solamente alimenta y protege a su esposa con cuidado, con cariño, con ternura, no solamente en lo físico, en lo emotivo, también en lo espiritual. Le provee todo lo necesario para que ella crezca sana y se mantenga sana. Y le provee ese calor que la mantenga segura, que su esposa... Mira, se dice que las esposas buscan esto. En realidad no es así. Lo que una mujer busca en un hombre es seguridad y protección. Eso es lo que quiere. Una mujer está dispuesta a ir donde sea, mientras que se sienta segura y protegida por su marido. Eso es lo que la Biblia dice aquí. No estoy inventando. Pero luego dice en el verso 31, porque se siente segura y protegida es porque sabe que es única y exclusiva para ese hombre. Porque ese hombre la ha hecho sentir, mija, esposa, mami, no sé cómo le dices, como le digas, debes recordar, y díselo todo el tiempo, ojalá puedas decir todos los días, debes recordar que no hay alguien ni algo en este mundo que sea más importante para mí que tú. Y cuidado aún con los hijos. Acuérdate siempre de esto que he dicho anteriormente. Tus hijos son una asignación temporal. Así de sencillo. Crecen, se van y adiós. Tu esposa es para toda la vida. Y muchas veces se sacrifica a la esposa por los hijos. Y la esposa sacrifica al esposo por los hijos. No debe ser así. No debe ser así. ¿Sabes qué triste es escuchar? Que dice que en un promedio los matrimonios hablan, ve esto, se dice, y son estudios serios que han hecho, se dice que en un promedio un matrimonio habla entre ellos 37 minutos a la semana. Híjole, con razón estamos en serios problemas. No, la esposa debe saber que ella es exclusiva de ese hombre. Ese hombre debe hacerle sentir a esa esposa, decirles que no hay nadie en el mundo que tenga mi atención, que llame mis ojos, que tenga, no, nadie en el mundo entre tú y yo. Tú eres lo más importante, lo más valioso, lo más hermoso, lo de más valor en mi vida. Después de mi relación con Cristo Jesús, que es lo máximo, tú eres más importante que mi relación con mis padres, que mi relación con los hijos. Tú, mi esposa, tú eres lo más importante. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, sacrificar lo que tenga, amándote incondicionalmente, así como eres. No busco nada a cambio. Voy a sacrificar lo que tenga, a dejar lo que tenga para hacerte sentir segura, protegida, amada, mimada. Y que sepas todo el tiempo que vivas, que no hay nada más importante para mí que tú. Eso es el matrimonio, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Un matrimonio que se sacrifica, un matrimonio que es verdaderamente para la honra y la gloria de Dios.
¿Estamos bien? Les dije, estas cosas son verdaderamente hermosas. Qué lamentable. Yo pienso que así como los niños van a la escuela y aprenden matemáticas, español, naturales, sociales y materias que a veces no tienen sentido, no que la educación sea mala, no tienen sentido ciertas cosas en las escuelas, deberían incluir desde la primaria educación matrimonial. ¿Cómo funciona el matrimonio de acuerdo a la palabra? El problema no lo hacen porque no quieren enseñar la Biblia. Si hay un manual para el matrimonio, para de contar que si consejeros matrimoniales, que si libros, que si películas, que si métodos, que si... No, olvídate de toda esa gama de cosas que no sirven para nada. Tú quieres el manual para que sea un matrimonio exitoso, un matrimonio feliz, un matrimonio que honre y gloria a Dios. Este es el manual. Y este no falla. Porque viene con el propio maestro incluido, el Espíritu Santo. Y el autor de este manual, el autor de este libro, siempre va a estar pendiente. En lo que no aprendas yo te enseño. Qué cosa más hermosa en verdad. Así que, ¿cómo ama el esposo? Bueno, ya dijimos, la sumisión es mutua. Porque es lleno del Espíritu Santo, no tiene problema en someterse unos a otros, es lo que dice la Biblia. Y es un esposo que ama incondicionalmente, sacrificialmente o sacrificadamente. Y es un esposo que ama exclusivamente a esa mujer con la cual es uno en el Señor. Amén. Punto número 2. Apenas vamos en el punto número 1 y ya se nos está acabando el tiempo. Si no lo termino, no hay problema. Podemos seguir la semana que viene, pero no quiero ir a la carrera porque quiero que estas cosas las analicemos calmadito. Es uno de los temas más importantes. Después del señorío de Cristo Jesús, la armonía del matrimonio es uno de los temas más importantes, creo yo. Segundo punto. Aquí sí vamos de regreso a Pedro, ya capítulo 3, verso 7, dice, vosotros, maridos, igualmente, ya vimos lo que eso significa, dice, vivid con ellas sabiamente. La palabra vivir quiere decir habitar con ellas. Y muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos, dicen que esto se refiere a la intimidad de la pareja. Yo digo que eso es mucho más que la intimidad. Una pareja puede tener intimidad. ¿Saben a quién me refiero? Una pareja puede tener intimidad y aún así vivir tan separado el uno del otro como si no se conocieran. Yo creo que va más allá de simplemente la intimidad en una pareja. Es importante la intimidad, por supuesto, importantísima. Pero esto va más allá. Dice, vive con tu esposa sabiamente. Y la palabra sabiamente quiere decir de acuerdo a conocimiento. Esa es mi humilde opinión en base a lo que estamos leyendo. Que Pedro está diciendo, mira, debes vivir con tu esposa con el conocimiento pleno de lo que es el matrimonio. ¿Ok? ¿Quién nos dio el matrimonio para empezar? El matrimonio fue dado a nosotros por Dios. Dios nos creó diferentes, distintos, el hombre de la mujer, no solamente físicamente, emocionalmente. Aún científicamente comprobado, si tomas sangre de un varón y sangre de una mujer, la composición de la sangre es distinta. ¿En qué sentido? En que hay ciertas cosas que ella no tiene en su sangre, que el hombre sí tiene. Por eso la fuerza física de un hombre tiene que ver con la composición química de su sangre, si así lo quieres ver, y la fragilidad física de una mujer. No que es siempre frágil, hay mujeres que son muy fuertes, pero la fragilidad física de una mujer tiene que ver con la composición de su sangre, porque así lo diseñó Dios. Así de fácil, así lo diseñó Dios. Pero por el contrario, la sangre de una mujer le permite llevar esta cantidad de oxígeno al cerebro que el hombre no tiene. El hombre es un poco más lento en digerir ciertas cosas. Es como las cosas se balancean entre el hombre y la mujer. Una mujer puede hablar cantidad de palabras. El hombre, si acaso, habla la mitad de las palabras que una mujer habla. Un hombre y una mujer reaccionan distinto a cuestiones emocionales. Si tú le dices a un hombre que está sufriendo, dime, ¿qué pasa? No sé.
No quiero hablar, no, mejor no, déjalo así. Pero si le hablas a una mujer, le dices, ¿qué está pasando con tu vida? Te dice, oh, es que este es el problema, te explican y sus emociones, no tiene problema. Esto que nos está diciendo Pedro aquí es muy importante. Dice, aprende a vivir con ellas en base al conocimiento. Si el matrimonio nos fue dado por Dios y Dios nos creó distintos, con distintas necesidades, con características muy únicas de cada uno de nosotros, sexualmente, no solamente porque nos hizo sexualmente distintos, pero sexualmente las necesidades son distintas. Fisiológicamente, físicamente, todo es distinto. Y aún así la intención de Dios, el deseo de Dios es que en la unión del matrimonio, en el ámbito del matrimonio, funcionemos como uno, distintos por diseño, aún así funcionando como uno, porque Dios es el único que puede hacer eso posible, cuando Dios es el centro de ese matrimonio. Eso es lo que nos está diciendo. Entiende que fuiste creado distinto de tu mujer y tu mujer distinta de ti. Entiende, eso es lo que Pedro dice aquí. Sé sabio, entiende. Y si Dios te creó distinto es porque Dios tiene un propósito distinto para cada uno de los dos. Para ti que proveas, para ella que se refugie, que encuentre en ti protección y provisión. Ok, sus necesidades emocionales son distintas. Tú debes ser ahí para proveer esa seguridad, ese ambiente de protección que ella necesita. Dice, sé sabio cómo debe funcionar el matrimonio. El hombre y la mujer llegan al altar, se casan. ¿Aceptas por esposo a este destrampado? Sí. ¿Aceptas por esposa a esta señorita? Sí. Ok. Vivieron felices para siempre. Colorín colorado, se acabó la comida, todo el mundo está enojado. No, así no es el matrimonio. No. Hay un plan específico para la esposa, hay un plan específico para el esposo. Hay responsabilidades para ella, hay responsabilidades para él. ¿Por qué? Porque Dios que nos creó así lo diseñó. Si no sabes qué es el matrimonio, pregúntale a una persona qué es matrimonio. Pues casados. No, eso no es matrimonio. Dios le dijo al hombre y la mujer después de que los creó, le dijo, este es el varón, esta es la hembra va a venir porque ella es la ayuda idónea del varón. ¿Cómo así? El hombre es el que necesita ayuda. Y esta mujer es la única que es compatible para ayudarle. Si no entiendes eso, el matrimonio va a ir en todos lados, en todas direcciones y por lo regular va a fallar. Vive con ella sabiamente. Tú, como esposo, tienes la obligación dada por Dios, escucha lo que te digo, la obligación dada por Dios de ser un estudioso de tu esposa. Nadie debe conocer a tu esposa mejor que tú. Nadie. Debes dedicar el tiempo a saber qué es lo que le ofende, qué es lo que le agrada, qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que le disgusta. Triste cuando no se saben estas cosas y el matrimonio viven compartiendo una cama y compartiendo una intimidad que ninguno de los dos entiende. He ahí por qué muchas veces la mujer se vuelve en un instrumento, un juguete sexual para un hombre que no tiene idea de lo que la intimidad sexual es, sino más que satisfacer sus necesidades como un vil animal, porque no entiende el propósito del matrimonio, no entiende el diseño del matrimonio, no entiende el funcionamiento del matrimonio, no entiende las necesidades, menos entiende las responsabilidades del matrimonio. La Biblia dice, debes saber, debes conocer estas cosas. Estudia a tu esposa, conócela, aprende cuáles son sus talentos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus sueños. Un esposo
Un esposo debe estar siempre dispuesto a decir, ¿sabes qué? Veo, este es el don de mi esposa. Mi esposa tiene estos dones, tiene esas habilidades y tú estás listo a abrir la puerta y decirle, mami, dale, yo te apoyo. Pero qué triste, particularmente en nuestras culturas, sin ofender en ninguna manera. Qué triste cuando en nuestros países la mujer tiene que quedarse la boca callada porque no cuenta. Ella es la que limpia, ella es la que cocina, ella es la que cuida a los hijos. De las cosas más horribles que recuerdo de la relación anormal de mis padres cuando yo era un niño. Es esas palabras que hoy en día a los 55 años todavía me siguen. Y ya he perdonado, obviamente no tengo resentimiento ni nada, pero cada vez que me acuerdo de esto, otra vez sigue no solamente tocando mi mente, pero lastimando mi corazón. De oír a mi papá decirle a mi mamá, cuida a tus hijos y quita a tus hijos de aquí. Pero hay mucho de eso en la sociedad en la que vivimos. Un esposo que verdaderamente conoce a su esposa y se entrega por completo, incondicionalmente, sacrificadamente. Hacer que esa mujer sea una mujer pura, limpia, sin mancha. Una mujer limpia delante de Dios. Una mujer que pone al pleno sus habilidades y sus dones para honrar y para servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en estas cosas. Bien, mire, ni siquiera hemos salido de la mitad del verso y tenemos que parar allí porque obviamente hay mucho más que decir. Sería injusto hablar ciertas cosas más y no, pero mejor dejémoslo aquí en este punto. Y yo quiero invitarles a todos ustedes, esposa, por favor, en el nombre de Jesús, ve a tu closet, encuentra un lugar aparte, callado, y pregúntale, ¿esto que dice la Biblia refleja mi matrimonio? Y esposo, si me estás oyendo, hermano, amigo, déjame decirte, con esto quiero terminar, y vaya, no estamos a la mitad siquiera del estudio, pero con esto quiero terminar. No se te olvide nunca, varón, amigo, no se te olvide nunca, esa mujer a la que tú le llamas mi esposa, a esa misma mujer, el Dios del cielo, el Dios que creó todo lo que existe, a esa mujer que tú le dices mi esposa, Dios le llama mi hija. Eso, y simplemente eso debería darte temblor en las rodillas por cada palabra, por cada acción, por cada actitud en contra de esa mujer que tú le llamas mi esposa. Vas a responder al padre de esa mujer que ama a su hija con amor eterno. Te lo dejo de tarea. Si tu matrimonio no se mira de esta manera, en verdad, no porque te quiero decir mantente pegado a estos estudios, no. Pero vamos a seguir, y no importa que me tome el tiempo que me tome, pero vamos a analizar punto por punto lo que es el matrimonio a la manera de Dios. Porque eso es importante. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias esta mañana porque en verdad eres maravilloso, eres bueno con nosotros, Dios. Te ruego, Dios, que esto poco que se ha dicho, Señor, que sea para la honra y la gloria de tu nombre. Que nos ayudes, Dios, a mirar nuestro matrimonio y a ser hombres serios, fajándonos el pantalón y decir, oh, mi matrimonio no se parece en nada a esto. Dios, perdóname, cámbiame, enséñame, instrúyeme para que sea el esposo que tú quieres que sea, con esa hija tuya a la que yo tengo el privilegio de llamarle esposa. Padre, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.